No suelo contar esta historia, porque cada vez que la recuerdo, me da la misma sensación que tuve aquella noche. Era invierno, y yo volvía a casa después de visitar a mi hermana. Había tomado un tren nocturno desde la ciudad. Uno de esos con vagones viejos que todavía usan en rutas largas. El pasillo estaba casi vacío, y yo tenía todo un asiento para mí solo. Lo único que noté al subir fue que al fondo, en la última fila, había un hombre, sentado junto a la ventana, con un sombrero que le cubría gran parte del rostro, y un abrigo gris que parecía demasiado fino para el frío que hacía esa noche. No le presté mucha atención, porque pensé que simplemente era otro pasajero solitario como yo. El viaje era tranquilo. Apenas se escuchaba el traqueteo de las ruedas sobre los rieles. Y yo trataba de mantenerme despierto. Pero de pronto sentí algo raro. Como si alguien estuviera mirándome. Levanté la vista. Y vi que el hombre del fondo no apartaba sus ojos de mí, aunque su rostro seguía medio oculto por el sombrero. Me incomodó un poco. Así que decidí mirar por la ventana. Pero afuera solo había oscuridad. Ni luces. Ni pueblos. Ni siquiera las señales luminosas que marcan la vía. Como si estuviéramos atravesando un vacío. Minutos después, escuché pasos lentos avanzando por el pasillo. Sin querer miré de reojo. Y vi que era él. El hombre del abrigo gris. Pero lo más extraño fue que pasó junto a mí. Y no hizo ningún ruido al caminar. Ni el crujido del piso. Ni el roce de su ropa. Nada. Como si no pesara. Se detuvo unos metros adelante. Se giró levemente. Y me dijo con voz baja y sin emoción. No te sientes ahí. Ese asiento no es para los vivos. Luego volvió a caminar hasta el final del vagón. Y se sentó nuevamente. Exactamente en el mismo lugar. En ese momento, decidí levantarme y buscar al revisor. Pero cuando llegué al siguiente vagón, estaba vacío. No había nadie. Ni un solo pasajero. Regresé apresuradamente a mi asiento. Pero el hombre ya no estaba. El lugar donde se había sentado parecía más oscuro que el resto. Y en la tela del asiento había marcas. Como si algo lo hubiera quemado. Me senté lo más lejos posible. Con el corazón latiendo a 1000. Esperando que el viaje terminara pronto. Sin atreverme a mirar hacia atrás. Cuando el tren llegó a mi estación, bajé rápido y busqué al revisor para preguntarle por el hombre. El revisor me miró sorprendido. Y me dijo: no es posible. Ese asiento siempre está vacío. Desde el accidente del 78. Ahí murió un pasajero cuando el tren se descarriló. Dicen que a veces vuelve a tomar el tren. Y se sienta donde lo encontraron. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Y desde entonces, cada vez que viajo de noche, procuro no mirar hacia el fondo del vagón. Siempre he trabajado como conductor de trenes. Conozco cada curva, cada túnel y cada estación de mi ruta. O al menos eso creía. La noche en que todo cambió era una de esas jornadas tranquilas. El cielo estaba despejado. Y el silencio del viaje solo se rompía por el sonido constante de las ruedas sobre los rieles. Iba concentrado en mi trabajo. Cuando de pronto recibí una señal luminosa. Un destello intermitente que indicaba que debía cambiar de vía. Lo extraño es que no tenía programado ningún desvío esa noche. Miré el panel de control. Y aparecía un nombre que jamás había visto. Estación Los Olmos. Creí que era un error. Pero por algún motivo, mis manos giraron el control. Y tomé el desvío. La vía se extendía hacia un lugar que no recordaba. Bordeada por árboles altos que parecían cerrarse sobre nosotros. La luz de la locomotora apenas penetraba la oscuridad. Y un frío repentino llenó la cabina. Finalmente vi unas luces a lo lejos. Eran faroles viejos, de esos que funcionan con gas. Y detrás de ellos, una pequeña estación de madera. La estructura parecía salida de otra época.
Las paredes tenían pintura descascarada. Y el reloj del andén marcaba las 11 en punto. Pero sus agujas estaban detenidas. Lo que más me inquietó fue que había gente esperando. Todos de pie, inmóviles. Y mirando en dirección al tren. Sus rostros eran pálidos. Y sus ojos. Negros. Completamente negros. Como si fueran vacíos. Cuando el tren se detuvo. Subieron sin decir palabra. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Se sentaron en los asientos como si supieran exactamente cuál les correspondía. Uno de ellos. Un hombre alto con un abrigo gris. Se levantó y caminó hacia la cabina. No lo vi abrir la puerta. Simplemente apareció detrás de mí. Y dijo con una voz grave y lenta. No mire por las ventanas. Y no se detenga. Luego se esfumó. Como si nunca hubiera estado allí. El corazón me latía con fuerza. Pero seguí conduciendo. Obedeciendo sus palabras. Durante lo que parecieron horas. No vi señales de otras estaciones. Ni cruces. Ni luces de pueblos. Solo esa oscuridad espesa que parecía envolvernos. Empecé a sentir que el tren iba cada vez más rápido. Pero mis manos no respondían. No podía frenar. Era como si la máquina tuviera voluntad propia. Miré de reojo a los pasajeros. Y fue entonces cuando noté que ya no estaban sentados. Todos estaban de pie en el pasillo. Mirándome. Sus rostros más pálidos que antes. Y con una expresión que no puedo describir. Pero que me hizo desear no volver a verlos nunca más. De pronto. Vi una señal en la distancia. ¿Otra estación? Pero esta vez reconocí el nombre. Era la estación principal. La que estaba en mis registros. El tren se desaceleró por sí solo. Y se detuvo con suavidad. Salí de la cabina para buscar a los pasajeros. Pero los vagones estaban vacíos. Ni un alma. Revisé los boletos que habían dejado sobre los asientos. Todos eran antiguos. De fechas que iban desde 1920 hasta 1975. Desde esa noche. He pasado por ese tramo cientos de veces. Pero la estación Los Olmos jamás volvió a aparecer. Nunca pensé que esa noche iba a cambiar mi vida para siempre. Había salido tarde del trabajo. Y las calles estaban casi desiertas. El frío era tan intenso que calaba hasta los huesos. Y la única forma de llegar a casa era tomar un tren nocturno que, según me dijeron, aún pasaba por la vieja estación. Esa estación olvidada que casi nadie usa. Me dijeron que llegara antes de medianoche. Y que esperara. Aunque no viera a nadie más. Eso me pareció extraño. Pero no tenía otra opción. Así que caminé hasta allí. Intentando ignorar el viento helado que parecía empujarme hacia atrás. Como si quisiera advertirme de algo que estaba por venir. La estación estaba sumida en penumbra. Las lámparas del andén apenas titilaban. Y el sonido del viento silbando entre las estructuras oxidadas creaba una sensación inquietante. No había nadie. Ni un guardia. Ni un vendedor. Ni siquiera un cartel con horarios. Me senté en uno de los bancos de madera. Que estaba tan frío que sentí que me robaba el calor del cuerpo. Y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Pero de pronto, lo escuché. Un silbido largo. Profundo. Melancólico. Que venía desde la distancia. Al principio creí que era mi imaginación. Hasta que vi dos luces amarillentas aproximándose lentamente entre la neblina. El sonido de los rieles vibrando bajo mis pies se volvió cada vez más fuerte. Y una sensación de ansiedad comenzó a crecer dentro de mí. Cuando el tren finalmente llegó frente a mí, quedé paralizado. No era un tren moderno. Era antiguo. Con vagones de madera y metal ennegrecido. Como si hubiera salido de otra época. Las ventanas estaban cubiertas por un cristal tan oscuro que no podía ver su interior. Y las puertas se abrieron solas. Sin que nadie saliera.
ni entrara. Solo se quedaron abiertas. Como una invitación. Algo dentro de mí me decía que no debía subir. Pero mis pies comenzaron a moverse por sí solos. Y cuando me di cuenta, ya estaba en el interior del vagón. La luz dentro era tenue, amarillenta. Los asientos estaban forrados en terciopelo rojo gastado. Y el aire olía a polvo y humedad. Me senté cerca de una ventana. Aunque afuera solo se veía oscuridad. No había paisaje. Ni luces. Ni siquiera estrellas. A medida que el tren avanzaba, noté que no había muchos pasajeros. Apenas unas cuantas personas dispersas en los asientos. Todos vestidos de forma extraña. Como si fueran de décadas pasadas. Ninguno me miraba. Ni siquiera cuando pasaba cerca. Parecían perdidos en sus propios pensamientos. O tal vez, en algo más oscuro. Fue entonces cuando apareció el revisor. Un hombre alto. Delgado. Con un uniforme antiguo y una gorra ladeada. Caminó lentamente por el pasillo. Y cuando llegó a mi asiento, no me pidió boleto. Solo me miró fijamente a los ojos. Y dijo con una voz grave y pausada. Ya no hay vuelta atrás. Luego continuó su camino como si nada. Pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Repitiéndose una y otra vez. El tiempo pasó. Aunque no sé cuánto. Mi reloj parecía haberse detenido. Miraba por la ventana, pero seguía viendo solo oscuridad. Como si viajáramos a través de un túnel interminable. Decidí levantarme y caminar por el vagón. Pero cuando intenté abrir la puerta que conectaba con el siguiente, estaba cerrada con llave. Miré hacia los pasajeros. Y noté algo extraño. Algunos parecían desvanecerse por momentos. Como si fueran sombras que apenas se mantenían en este mundo. Un hombre mayor me observaba desde el otro extremo. Y con un leve movimiento de cabeza me señaló la salida. Pero cuando miré hacia atrás, la puerta por la que había subido ya no estaba. Solo había más asientos. Más pasillo. Más oscuridad. Fue en ese momento cuando entendí que ese tren no tenía destino. Y que tal vez, yo tampoco lo tendría nunca más. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayas disfrutado de la historia y que, por un momento, te hayas sumergido en este inquietante recorrido. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con quienes disfrutan de las historias de misterio. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, mantente alerta, porque nunca sabes quién puede estar viajando contigo.